Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Porque vamos a buscar en Hechos capítulo 20. Vamos a leer del 29 al 31. Vamos a estar hablando sobre identificando una secta o una organización o iglesia que va en camino, aunque que no ha entrado en una secta como tal, pero va en camino a causa de sus enseñanza. Hemos visto que en el transcurso del tiempo han surgido muchas sectas y hay algunas que nosotros las podemos identificar porque ya las conocemos, como los testigos de Jehová, los mormones, mitas, un sinnúmero de sectas prosélitas que hay por ahí. Cuando digo prosélitas es que ellos buscan prosélitos para ellos. Pero debemos preguntarnos cómo podemos identificar cuando una iglesia va camino a una secta o cuando una organización se convierte en una secta. Una de las primeras características que tiene es que se creen exclusivos y que la salvación es a través de ellos. Cuando usted ve una organización o una iglesia que se proyecta como que no hay salvación fuera de ellos, pues ya se convierten automáticamente en una secta, porque una secta es algo que se separa de la verdad. Y en cuestión del cristianismo, pues se separa de lo ortodoxo, de la verdad de la palabra. Y hay muchos ejemplos en la Escritura y muchas advertencias para que no caigamos en ninguna de esas cosas. Y hay personas que tú las puedes discernir cuando hay ministros que atraen hacia ellos la atención y la dedicación y la lealtad hacia ellos. No hacia Dios, sino hacia ellos. Y eso pues es un principio de un sectarismo, porque una de las características que tiene es que controlan las personas y la apartan de todo lo demás. ¿Ok? Vamos a leer. Dice el apóstol: yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y vamos a ver la motivación para qué. Para arrastrar tras sí, no tras Jesús, tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hechos del 29 al 31. Y esas características hay veces que uno las puede discernir y ver en ciertas personas. Y casi la mayoría de todas las sectas han empezado aparentemente bien, pero se han desviado. La palabra dice, eran de nosotros, pero no, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se desviaron con falsas enseñanzas que cautivaron a la gente. Cuando tú ves una persona que cautiva a la mente de las personas y no les deja tener criterio propio,
Lo que yo digo es lo que es y no tienes derecho a otra cosa. Es como hace el comunismo. Lo que nosotros creemos es, si no lo te gusta, hasta te matamos si es posible. Y en el cristianismo se dan esas cosas también. Gente que se creen que son la última Coca-Cola del desierto y que ellos tienen la gran revelación. Muchas de las sectas que hemos identificado en estos años, como por ejemplo Jim Jones, que antes de fundar la organización del pueblo, él comenzó supuestamente bien. Mita también empezó en una iglesia pentecostal y era usada por Dios, y su inmadurez y la inmadurez de la congregación también donde ella estuvo, la endiosaron. Aquí tienden, mira, yo oí los otros días al nieto de G. Ávila, y él estaba diciendo una realidad. Si mi abuelo hubiese querido, hubiese convertido una secta, hubiese hecho una secta, porque tenía seguidores ciegos a través de él y le creían cualquier cosa que él dijera. Eso es tener cautivo a un pueblo, que ya el pueblo no piensa por sí mismo, piensa a través de la persona. Por eso es bien importante tener fundamento bíblico, para tú poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero hay veces que hay personas que le convienen de que tú no sepas. Eso hoy mismo hizo la Iglesia Católica. Ellos consideraban a los protestantes como una secta, y todavía. Y no se dan cuenta que ellos están actuando como una secta, porque ellos creen que fuera de ellos pues no se puede entrar al cielo. Y esas son características de una secta. Una secta siempre va a decir que ellos son los únicos y que todo el mundo está mal y los únicos que estamos bien somos nosotros. Cuando tú ves eso en un ministerio, en una iglesia, tienes que parar las antenas. Porque puede ser que lo haga por ignorancia, pero está a un paso a caer en un sectarismo. ¿Okay? Yo cuando comencé en una iglesia, que no puedo decir que es una secta como secta, que la han llamado así en ocasiones, que ellos me proyectaban y me hacían creer que el movimiento era lo más grande, y el que no estaba fuera del movimiento pues estaba mal. ¿Entiendes? Y entonces ellos juzgaban a los que no creían como ellos en su doctrina. Vas a encontrar que las sectas siempre son bien celosos de alguna clase de doctrina, que no necesariamente es la sana doctrina. ¿Ok? Ellos son fanáticos de su enseñanza, para que así lo entiendas mejor. Los testigos de Jehová tienen su enseñanza, ¿verdad? Los mormones tienen su enseñanza, tienen libros que no es la Biblia, para fundamentar sus enseñanzas. Smith recibió supuestamente de un ángel llamado Moroni, de un morón, una revelación, y ahí fue que se fundaron los mormones. Y ellos al principio pues creían en la poligamia, y así eran un revolú lo que tenían por doctrina, y así la fueron modificando, pero no porque ellos querían, sino porque las leyes que estaban establecidas no les permitían vivir de esa manera, aunque a algunos no les importaba y lo hacían. ¿Ok? Vas a encontrar que casi la mayoría de todas las sectas comenzaron por una revelación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vemos personas diciendo, el Señor me reveló tal cosa. Y si te dice, aunque usted no la encuentre en la Biblia, ahí es para parar las antenas y decir, no te lo voy a recibir.
Porque toda revelación tiene que pasar por aquí, no puede ser una revelación privada, externa a lo que ya está escrito. Y yo he visto varias personas referirse de que ya no viven por los principios de la Biblia, sino por los principios de la revelación que reciben. Hay un pastor en Miami que hay un video donde lo dice, él de su propia boca, que no es que es un chisme. Y ese fue una de las personas que dijo que sus pastores no le dieron COVID porque estaban bajo su manto. Y uno se salió de su manto y le dio COVID y se murió. ¿Qué hace eso? Manipular mente. El ignorante que no tiene fundamento bíblico y que no conoce las escrituras, pues le cree. Entonces eso infunde miedo a la gente de salirse de esa organización. Cualquier iglesia que diga que si te vas de esa iglesia vas a caer en maldición, te está manipulando. ¿Ok? Porque eso no es bíblico. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Todas aquellas gente que han sido lavados con la sangre, se llame discípulos, se llame bautistas, y aunque no crean en todo lo que el Evangelio enseña en cuestión de cosas sobrenaturales, pero si han confesado a Jesucristo como Señor, ellos son salvos. ¿Ok? Pero no podemos decir aquellas personas no son salvas porque no guardan mi doctrina, porque allí se cortan el pelo y allí usan prenda, pues esa gente están perdidas. Porque entonces yo estoy creando un sectarismo. Y los que no entren por mi llamada sana doctrina, pues están perdidos. Y los juzgo, y los señalo, y los condeno. Y en eso han caído muchas denominaciones. Y yo pertenecía a una que era así. Que para ellos los bautistas y todos los demás eran gente que no tenían salvación. Solamente los del movimiento. Y eso se llama sectarismo. Pero la gente que no conoce la Escritura se le hace bien fácil caer cautivo de esas enseñanzas. Y una de las cosas que nos advierte la Biblia es que en los posteros días habrían falsos ministros, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos... Bueno, en los tiempos de Jesús hubieron falsos apóstoles. Cuando él le escribe a Éfeso, le dice que ellos no aceptaron los apóstoles falsos. ¿Okay? Pero en todos tiempos ha habido esa influencia de falsos maestros y falsos creyentes. Y en estos días, hoy más que nunca, estamos viendo que el espíritu del anticristo, no estoy hablando del anticristo en sí, el espíritu de anticristo está en todas partes. Está en el gobierno, está en todas las instituciones. Precisamente estábamos viendo un panel de estas mujeres, un canal ahí, yo no sé, y estaban discutiendo sobre que en Disney World ya no se le dice niño o niña. ¿Qué era la palabra que dijeron? ¿No te acuerdas? Soñadores. Eso viene de la doctrina de género. Esa doctrina de género es anticristo, porque va en contra de todo lo establecido por Dios. ¿Ok? Entonces ya no le quieren decir niño ni niña. Entonces una de ellas estaba defendiendo eso, diciendo ahora somos exclusivos, que con ese término, pues qué bueno, que si esto, que todos ahí cabemos. Y ese es el espíritu del anticristo, y mucha gente por falta de conocimiento pues lo recibe como algo innovador, pero es falso. ¿Ok? Yo también estaba oyendo esta tarde, porque yo oigo muchas noticias de afuera, yo no pierdo mi tiempo
los noticieros de aquí, que siempre es un bochinche de algo y están un mes hablando de la misma bobería. Y estaban diciendo que el fin o el plan de los comunistas, se han dado cuenta de que para ellos poder destruir la nación americana desde sus raíces hay que atacar la iglesia, porque el conocimiento de la moral y el conocimiento de la iglesia es lo que no les permite a ellos tener el triunfo que deben de, porque ellos se denominan ateos. Pero entonces el narrador está diciendo, ellos no son ateos, ellos lo que pasa es que su Dios es el diablo. Y es verdad. Y eso tú lo ves en los noticieros. Eso tú lo ves algunas veces cuando yo veo los noticieros que están dando, ellos, después que dan la noticia, dan su opinión. Y la opinión es fatal. Por eso, hoy más que nunca, nosotros debemos arraigarnos y cimentados aquí en la palabra de Dios. Porque tenemos mucha gente dando su opinión sin conocer a Dios e incluso hasta cristianos. Porque tenemos en la fila de los cristianos, eso que yo estaba oyendo, estaban diciendo que ellos han podido filtrar mucha gente con su ideología en las iglesias. Y yo he conocido pastores que son ideológicamente, son comunistas aguillados. ¿Ok? Y tú los ves enseñando teología y enseñando un sinnúmero de cosas y te muestran a Jesús como que Jesús era socialista, que quería que todo el mundo tuviera todo en común. El problema de ellos es que quieren que todo el mundo tenga todo en común, pero ellos no, ellos hablan en contra del capitalismo y viven como capitalistas, pero el pueblo vive pobre. Los pone todo en común, todos iguales, todos pobres, mientras ellos se hacen ricos. Búscate todos los líderes comunistas y socialistas para que tú veas, todos son ricos y el pueblo es el que se fastidia. Pero la falta de conocimiento que hay en la gente los hace esclavos de todas esas filosofías. Y una de las cosas que define lo que es una secta tiene que ver también con filosofía. ¿Ok? Una filosofía se puede convertir en una secta, porque es una creencia, un sistema de creencia. Y ese sistema de creencia lo aparta de mucha gente y ya se convierte en un sectarismo. ¿Ok? Y eso es bien importante porque hay cosas que se disfrazan de evangelio, pero no es evangelio, es sectarismo. Y por eso es que se dan esos fenómenos. Y nosotros, si tenemos conocimiento, difícil que podamos caer en eso. Una de las cosas que tenemos que comprender es que Dios no llamó a ningún ministro ni a ninguna organización a ser controlador de gente, sino a predicar la libertad del evangelio. Conoceréis la verdad te hace libre, no te hace esclavo. No te hace esclavo de un sistema, sea eclesiástico o sea filosófico. Pero lamentablemente, mucha gente son esclavos de eso, de cosas que se le enseñan en las universidades y en diferentes lugares, que le lavan el cerebro, como dicen por ahí, y ya ellos no ven más allá de lo que le han enseñado. Y filosóficamente ellos se han apartado de la verdad. Y ellos creen su mentira y se mueren por su mentira y son fieles a su mentira. Amén. Y ya eso había sido anunciado de que iba a pasar en estos posteros días. Hay ciertas características que de luego las vamos a ver que definen lo que es una secta y lo que puede ir camino a una secta. Es bien importante que usted sepa que nosotros no somos llamados a idealizar, ¿qué se dice? Idealizar a ningún
ser humano. ¿Ok? Porque a la vez que tú lo haces, te haces esclavo de esa persona. Ya tú dejas de tener criterio, ya tú dejas de tener análisis, tú no analizas nada con tu mente, tú todo lo filtras a través de esa persona, de lo que te diga ella. Y tú puedes tener alguna revelación o algo, y cuando va donde ella para preguntarle, ¿qué usted cree de esto? Pero yo creo que el Espíritu Santo que está en cada creyente te puede guiar a toda verdad. Amén. Y en la tierra no hay ninguna persona que lo sepa todo. La gente que piensa eso, si fulano es siervo de Dios, tiene que saber de esto, tiene que saber de lo, y no necesariamente. Amén. Eso es bien importante. Cuando tú oyes a una persona que se proyecta como yo soy el ungido, ¿sabe? La palabra ungido que es Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Algunas veces hay gente que tiene la idea, Jesucristo. No, lo que quiere decir que Jesús el ungido. Y ungir es para hacer una tarea. Ungir es una preparación. Como cuando dice, úngeme a fulano y apártalo para un ministerio o a llevar a cabo cualquier cosa. Quiere decir que una persona que se proyecta como yo soy el ungido y ustedes no son nadie, usted sáquele el cuerpo, aunque aparentemente todo lo que diga es bien. Cuando tú ves a una persona proyectándose como que yo soy el cheche de la película y que todos tienen que hacerme caso y que tienen que estar bajo mi cobertura porque yo soy el bravo, yo soy el ungido, yo soy el de la gran revelación, ese va camino a una secta. Y aquí nosotros tuvimos a de Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Ah? ¿No lo conoció? De Creciendo en Gracia. Ah. Pues de Creciendo en Gracia, pues de Jesús, sí. Miranda. Él salió de una iglesia de Ponce. De la iglesia, me acuerdo, yo estuve ahí en esa iglesia. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero ellos tienen un programa en el canal de Gigi Ávila. Ok. Es una iglesia, creo que es bautista. Sí, creo que es bautista. Glenview. Ok. Se supone, según dicen, él salió de ahí. Entonces ellos tienen la doctrina de salvo, siempre salvo. Y él empezó así, después en una, pues dice que tuvo una revelación que él era Pablo. Y después de Pablo, él decía que no había que seguir a Jesús, sino a Pablo. Y por ahí sigue enredando la cosa, pero ¿sabes cuántas miles de personas arrastró detrás de él? Incluso hasta se marcaron 666. Se hicieron tatuajes de 666. Para que usted vea cómo un hombre puede cauterizar a la gente y cautivarlas y atraerlas hacia él. Hasta que terminó diciendo que él era Jesucristo hombre. Y así han habido muchos que han dicho, yo soy el Cristo. Y mucha gente todavía está esperando que él resucitara. Y entonces murió él y ahora se quedó la mujer que dice que es Melquisedec. Y que, sí, y que por medio de ella es que viene la salvación. Hay videos de ella en YouTube. Cuando alguien trae la atención
de la gente hacia su persona es un peligro. Porque se supone que yo los guíe a ustedes a Cristo, no a mí. Ni que yo me crea superior a ustedes. Como yo dije los otros días que me gustó, fíjate lo que dije. Cuando me vi por televisión, yo dije, oye, qué bien me quedó eso. No, pero fue una verdad. Que ustedes eran tan importantes que Dios llamó a un pastor para que los cuide. ¿Verdad? Pero los importantes son ¿qué? El rebaño. ¿De quién es el rebaño? De Dios. ¿Ah? Y le puso un pastor, dice, la Escritura dice, voy a ponerle pastores conforme a mi corazón. ¿Para qué? Para que cuide, los guíe, los ayude. Pero cuando el pastor se hace el importante y ustedes los inferiores, ahí hay que prestar atención. Y yo he conocido personas que se han proyectado así, tarde o temprano caen. Porque nosotros no somos llamados a usurpar el lugar que Jesús es el dueño de la iglesia, no nosotros. Por eso es que la Escritura tiene una sentencia sobre nosotros. Nos vamos a tener que darle cuenta a Dios por las ovejas que Él puso a nuestro cuidado. Amén. Él no nos llamó a señorear sobre ustedes. No tuvo un pastor señoreando sobre la gente y le habla como si fueran animales. Y le faltan el respeto, los castigan. Está usurpando el lugar de Jesús. Yo algunas veces veía predicadores que tratan a la gente como si la gente fueran idiotas. Y como si fueran gente que bajo su mando y tiene que hacerlo así. Mire, le voy a decir una cosa. Ningún pastor tiene el derecho de decirle a usted cómo usted va a vivir su vida. Nosotros instruimos, pero su decisión es de usted. Yo no los puedo obligar, porque yo no soy señor de ustedes. Mi responsabilidad es ministrarle la palabra. Ahora usted tome la decisión si quieren vivirla o no. ¿Ok? Pero cuando tú ves personas que quieren castigar a la gente porque la gente no les obedece su doctrina, y hay que ver, porque hay doctrina sana y hay doctrina perversa. Y hay doctrinas que no tienen fundamento bíblico, que son productos de supuestamente revelaciones, o que el Señor me dijo, por ejemplo, que ese jacket tiene que quitártelo porque estás en la iglesia, aquí no se puede entrar con jacket. ¿Entiendes? ¿Ah? No te voy a coger de puto, ya me estás viendo. Y ahorita viene el pastor y me... ¿Entiendes? Y empiezan a inventarse cosas. Y yo tuve una revelación y anoche vi una visión y el Señor me mostró que los blowers no eran de Dios. Que si Dios te dio el pelo así, como aquella que está allí, alborotado y paso, pues por algo, no dice, por algo Dios te lo dio. Es como le decían a las mujeres que no se podían afeitar las piernas. Porque si Dios le dio vellos en las piernas, por algo se los dio. Pero entonces a nosotros los hombres no te puedes poner bigote ni barba. Adiós, pero aplícame la misma ley. Si Dios me lo dio, por algo me lo dio. Para que tú veas la contradicción y la hipocresía que existe. Y a causa de esas falsas doctrinas, tiran a la calle a mucha gente. Los ponen en disciplina. Y esas son la gente que se apartan de todos. Usted ve en Santo Domingo los rabacucos, eso es una secta. La gente dice, dicen la verdad. No. Esos son un montón de desquiciados. El hecho de que, mire, si yo quiero envenenar a alguien
Yo no le puedo venir con un vaso que tenga una carabela y 2 huesos atravesados. ¿Sí o no? Tengo que decir, se lo tengo que disfrazar. El veneno es un juguito de China, algo atractivo, que diga. Pues todas las cestas falsas tienen unas que otras verdades, porque si fueran falsos desde el principio a fin, pues nadie le va a creer. Siempre tiene que tener algo de engaño. Los testigos de Jehová siempre hablan de la familia. ¿Tú no has visto las atalayas? Sí. ¿Verdad que sí? Te ponen una familita bien chévere, una vez te ponen el paraíso, te ponen eso. Y tú dices, ay, qué tremendo. Y te ponen a los nenes jugando con leones, con Diopardo, el paraíso. Y ahí te van durmiendo. Ahora Jesús no está en el panorama. Ni el Espíritu Santo menos, porque el Espíritu Santo para ellos es una fuerza, algo impersonal. Y cuando tú ves personas, predicadores que son sectaristas, vas a encontrar que terminan negando a Jesús, terminan negando la deidad de Jesús. ¿A quién le acuerda eso a ustedes de aquí de Puerto Rico? Que lo que tenía era más que un grupito en la iglesia. Exacto. Rivas. Terminó diciendo que Jesús no era Dios. El líder del movimiento misionero mundial terminó haciendo lo mismo. Y vas a encontrar que eran gente legalista, gente que abusaban del pueblo y que condenaban al pueblo. Y aquí se dieron un sinnúmero de esos fenómenos. Aquí se ha hablado mucho de que Puerto Rico ha evangelizado a toda Latinoamérica, pero en parte lo que le han llevado no es el evangelio puro, es el evangelio lleno de dogmas de hombres, de doctrinas de hombres. Y por eso es que vemos en muchos de esos sitios que mucha de esa gente no tienen lo que tenemos nosotros, la bendición de poder estudiar. Porque usted va a Latinoamérica, el sitio donde nadie tiene una computadora. Y allí llega uno de esos y le dice, no, porque ponerse la cocción esa en la cabeza es pecado. Y ellos lo creen. Y si te pones esto es pecado, y si esto es pecado, y son inventores de pecado, creando una mala conciencia en el pueblo. Yo he oído personas que dicen, el Señor me quitó las pantallas. Mentira, eso fue que te crearon mala conciencia y llegó un momento que tú decías, Señor, ¿qué pasa conmigo? Y creíste que eso... Porque si Dios le quita una pantalla, se la tiene que quitarla toda. O tú eres especial. Que Dios te revela más que a ti. Hay que tener cuidado. Ninguno de nosotros somos exclusivos para Dios. Todos somos iguales para Dios, somos hijos. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas para salvación. Lo único que hay personas que son excepcionales para Dios, porque son obedientes. Y hayan mucho más favor que otros que son desobedientes. Amén. Pero Dios quisiera que todos fueran obedientes. Pero aún los que no son obedientes, Dios no los desprecia. Pero aquellos que tienen más favor, gozan más de las cosas buenas. Eso es como nosotros los padres. Aquel que viene con el cuentito y viene con mucha cuestión, nos saca a los chavos de los bolsillos. ¿Ah? Yo tengo un nieto que dice que cuando él me llama, ya yo sé que algo va a pasar. Y yo le pregunto, ¿te estás portando bonito? Sí, me estoy portando bonito. Y entonces me tiré el fajazo. Mira, Habito, hay un muñequito ahí o cualquier cosita de esa. ¿Y yo qué voy a hacer?
No puedo negar. Y digo, dile a papá que me envíe el link y te lo manda a buscar y que te lo entreguen allá. Pues también, aunque Dios no es humano, pero también tiene sus laditos cuando se agrada de que alguien lo está haciendo bien para él. Amén. Hay gente que a Dios le desagrada. Y aunque son sus hijos, no agradan a Dios. Bueno, la palabra dice bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan diligentemente, como dice el original. Amén. Pues es bien importante que usted pare las antenas siempre que usted vea personas decir que tienen ciertas revelaciones. Toda revelación tiene que ajustarse a la revelación de Dios. No hay una revelación externa a la Biblia. Usted oiga una persona diciendo, no, porque Dios me reveló. No está en la Biblia, pero Dios, y dice, pues si no está en la Biblia, yo no tengo que creerte. Amén. Pues así que hay muchos porque le sirven al hombre. Por eso cuando uno de estos hombres cae, la gente se desparrama. ¿Por qué? Porque la fe la tuvieron en el hombre, en la institución y no en Dios. Usted puede pertenecer a una iglesia, el pastor puede caer y si usted le está sirviendo a Dios, usted no se, ¿cómo diría? No se descarría. ¿Por qué? Porque usted le está sirviendo a Dios. Ahora, si eso que pasara en una congregación, que el predicador falle y la gente se desparrama, es porque le estaban sirviendo al predicador, no a Jesús. Amén. Por eso yo no creo en esas personas diciendo, yo iba a la iglesia antes, pero vi esto y vi lo otro, y yo le sirvo a Dios a mi manera en mi casa. Eso no es así. Eso no es así. Tú nunca le serviste a Dios verdaderamente, le serviste a la institución. Porque si la institución te falló, Jesús no te fallará. Y si no puedes buscar a Dios en una iglesia, te buscas otra, pero no te quedas en tu casa. Esas son excusas baratas de gente que usa eso para no servirle a Dios. Ok, pero una de las cosas que nos enseña la Escritura, que los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. ¿Y qué es una doctrina de demonios? Algo que contradice la verdad de Dios. Y usted encuentra doctrina de demonios incluso en la televisión cristiana. Y en las emisoras cristianas. Hay canciones que lo que proyectan es doctrina de demonios, no doctrina de la Escritura. Hay una doctrina que yo he refutado y la seguiré refutando, que es la paternidad. Esa es una doctrina de demonios, eso no es una doctrina bíblica. Tú no tienes que decirle padre a ningún ser humano, ni a tratarlo como papá, papá, papá. Usted tiene un papá en los cielos. ¿Ok? Usted no tiene que decirle a ningún ministro, papá. Y a la pastora, mamá. Imagínate, uno tener tantos hijos después, ¿cómo yo voy a mantener tantos? Pero eso es una doctrina que muchos la están aceptando y esa doctrina es diabólica, eso no es de Dios. Pero ¿sabe para qué hacen esa doctrina? Para manipular. Y como hay tanta gente con deficiencia emocional, gente que nunca tuvieron un padre o si lo tuvieron fue un abusador o fue esto, pues se identifican. Entonces, ven a mí, abrázame, yo soy tu papá espiritual.
Y la gente ve, llora, y no se sabe que se están haciendo esclavos de esa persona. Entonces, esa persona quiere dirigir la vida de ellos. Ningún pastor te puede decir a ti lo que tú tienes que hacer, si te vas a mudar, si te vas a casar. Eso no le compete a ningún pastor. Tampoco se puede meter en su intimidad. Hay pastores que se meten en la intimidad de la gente. Dios no nos llamó a eso. Tu intimidad es tu intimidad. Yo no me tengo que meter en eso. Ni te tengo que decir con quién te tienes que casar. Los otros días vi un pastor del Movimiento Misionero Mundial que le decía a la gente, a los muchachos, si te vas a enamorar, primeramente tienes que venir a mí para ayudarte el visto bueno. Adiós, cara. El que me estoy enamorando soy yo. ¿Sabes? Un pastor te puede dar un consejo, mira, cuidado, esa persona es así, está bien. Pero no te puedo obligar. Y te tiene que venir a pedir permiso. Chacho, ya eso es un comunismo, ¿verdad? Nada más. Y yo, sí, tienes que primero venir a mí. Sí. Antes de que te declare, tienes que venir primero a mí. Para ayudarte el visto bueno, si sí o no. En cuanto a acá, Dios mandó a los pastores a hacer eso. Pero ellos son manipuladores. Porque a mí me prohibían ir a otra iglesia. ¿Cuándo yo le he prohibido a alguien aquí que vaya a otra iglesia? Yo sé lo que yo enseño. Yo no tengo que tener miedo. Y si es una persona que no capta lo que uno le enseña, pues ¿qué voy a hacer? Y le gusta la religión, sí, porque le voy a decir una cosa, cuando la gente está adoctrinada por muchos años de una forma, es bien difícil sacarle eso del subconsciente. Yo tenía uno que era bien, era de allá también. Y se le hacía difícil recibir la palabra, porque ya estaba adoctrinado a esa santidad que no era santidad. Y de vez en cuando parece que se ponía a oír a Jeñito y venía más cepillado, no le veía un pelo en la cara. Y él se creía que eso era santidad. Yo me puedo quitar los 3 pelos estos que tengo aquí, el bigote y ponerme hincho, y eso no me hace santo. Yo estaba enseñando en un lugar hace tiempo y había un tipo que era de esos bien rajatabla, cara pálida, yo le decía, porque no tenía, bien afeitado, bien santo, estilo Filpi, ya tú sabes. Y a cada rato me traía revistas de Gigi Ávila para refutarme, y a mí no me importa lo que diga. Yo predico la palabra, yo no predico el mensaje de fulano ni de sutano. Y entonces empezó a murmurar de la congregación hasta que dejó de ir. Y un día yo estoy viendo las noticias y lo llevan esposado porque había abusado de una de sus hijas. Y dije, mira el santurrón ahí. Algunas veces la gente que más se creen más santos tienen su cosa escondidita. Y cuando yo lo veo, había cometido, ¿cómo se llama eso? Incesto. Y de mí el santurrón ahí. Para que tú veas. Santidad es una conducta, no es una apariencia. Ahora, claro, una persona que vive en santidad no va a vestir como una prostituta, como una vulgar, si es mujer, como una mujer vulgar. Hello. Que algunas veces se da en el cristianismo. Pero santidad es una conducta, no es una apariencia.
Jesús se lo enseñó bien claro a los fariseos. Vosotros lucís muy bien por fuera, pero por dentro están podridos. Se proyectan muy santamente por fuera con sus vestiduras, pero su corazón están podridos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Jesús se lo dijo así en la cara. Y aquí hubo un tiempo donde si a mí por solamente tener estos 3 pelitos aquí me hubiesen condenado. Aunque todavía hay quienes me condenan. Y supuestamente les tropiezo. Entonces, ¿qué problema van a tener si entran al cielo? Cuando vean a Jesús con barba y vean a todos los apóstoles con barba y con pelo largo. ¿Ah? Aarón tenía barba. Era el sacerdote el hermano de Moisés. Pero la religión ciega. Tú pelas neuronas y no te dejas pensar. Aún leyendo, pero ven acá, pues esto no debe ser pecado la barba, porque si aquí todos dicen aquí dice que todos tenían barba. Entonces, ¿por qué acá? Esa es una doctrina del occidente. Aquí cuando el evangelio comenzó en los campos, con gente no culta, con gente ignorante de muchas cosas. Y analfabetas, sí, y aunque tenían buen corazón, buena intención, y Dios los usó porque eso era lo que había. Pero no quiere decir que tenía la verdad. Y ellos cogían cualquier verso, no importa dónde se encontrara en la Biblia, y ellos trataban de ponerlo como doctrina. Y no sabían dividir entre un nuevo pacto y un viejo pacto. Eso era... Yo me acuerdo en la iglesia donde yo me encontraba, la primera que tuve, que me decían, el libro de Hebreos es un libro demasiado profundo. Bueno, es profundo si ignora tu redención. Pero cuando tú tienes conocimiento de tu redención, lo lees y te das cuenta de lo que Pablo quiso, porque yo creo que fue Pablo que lo escribió, lo que quiso manifestar. Te habla del viejo pacto, de que era una sombra, que ahora nosotros tenemos lo verdadero. Y habla de nuestra redención. Pero te vas a sorprender que hay mucha gente visitando la iglesia que tú le puedes preguntar, dígame lo que es redención y qué implica eso, y no te lo van a saber decir. Es como ver la palabra justicia en la escritura, pero ¿y qué significa eso? Incluso la palabra gracia. Solamente creen favor inmerecido, pero la gracia abarca mucho más que eso. Amén. Es bien importante. Ay, me quedan 5 minutos. Cosa más grande. Esto de secta se viene hablando desde el principio. Los fariseos y los saduceos y toda esa gente creían que Jesucristo era líder de una secta. No aceptaban el cristianismo como la verdad, decían que era una secta. Ellos por eso persiguieron a Jesús. Hereje. Hereje supuestamente es una persona que se desvió de la verdad, que contradice la verdad. Y a Jesús y a los discípulos de Jesús les decían que era una secta. Y para aquel tiempo habían diferentes sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban todos los feos. Y que todos terminaban en feos porque eran feos. Pero fíjate que Jesús no vino a establecer una secta, sino un método de vida, a impartir vida al pueblo. ¿Se acuerdan cuando Pablo habló sobre aquellos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, eso es sectarismo?
Y Pablo dijo, ni yo, ni Apolo, ninguno de ellos fueron los que murieron por ustedes. Y el murió fue Jesús. Por lo tanto, nosotros no somos de ninguna persona, ni de ninguna organización, sino de Cristo. Amén. Pero hay gente que inconscientemente son sectaristas. Cuando Carmen Ana fue a un sitio a estudiar, yo no sé, ¿qué fue a estudiar? Bobería para allá. Entonces, la historia, pues la hubiese leído en la Biblia y la sabía. Ok, lo primero que le preguntaban es, ¿de qué denominación tú eres? ¿Ah? Porque de acuerdo a la denominación, pues ellos te aceptan o no. Y eso se llama sectarismo. Es tener una mente sectarista. Y ellos piensan que su denominación es la mejor. Y cada cual tira para lo suyo. Y eso es lo que crea es divisiones. Eso es hacer el cuerpo de Cristo. Porque al tú estar orgulloso de tu denominación y no de tu creencia en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe. Hay gente que son más fieles a la denominación que a la palabra. Tú le enseñas, mira, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la Biblia. No, pero mi denominación no cree así. Ay, Dios. Entonces tú crees a través de la denominación, no lo que dice la Escritura. Pero te vas a encontrar mucha gente así. Que ellos son fieles a su denominación, pero no son fieles a la Escritura. Y si su denominación no cree en milagros, pues ellos tampoco creen en milagros porque aquí no creemos en milagros. Eso fue cosa del pasado. Ya no necesitamos milagros porque ya tenemos doctores, ya tenemos toda la ciencia y tenemos... Pero mira tan equivocados que están, que hay cosas que la ciencia no puede resolver, aún con todos los adelantos que tiene. Si no, nadie se muere. Si ellos estuviesen... Amén. Y hay denominaciones que no creen en lo sobrenatural. No creen en milagros, no creen en sanidades, no creen en ninguno de los dones del Espíritu. No creen en el Espíritu Santo. Y hay gente que está adoctrinada en esas denominaciones que le sirven a la denominación, no le sirven a Cristo. Tú le puedes mostrar por la Biblia cualquier cosa y te dice, no, mi denominación no lo cree así. Porque fíjate que te das cuenta que no tienen criterio propio. Ellos no analizan con su propio conocimiento ni mente. Ya vienen ya adoctrinados. Otro analizó por ellos. Amén. Alguien en una ocasión me preguntó que porque nosotros no usábamos expositores y solamente usábamos la Biblia. Porque ¿quién escribió el expositor? Un hombre. Hello. Entonces yo me tengo que someter a lo que diga el expositor de mi denominación. Y si está erróneo. Una de las cosas que hizo la Iglesia Católica para que la gente no supiera la verdad fue esconderle la Biblia. ¿Sí o no? Y entonces ellos crearon su propio libro como toda secta falsa. Y entonces para colmo le daban la misa en latín, que tú no entendías un comino. En el nombre del Espíritu Santo, amén. Y tú no sabías nada de lo que había el cura ahí al frente. Porque para que no conocieras la verdad. Y entonces si vas a leer la Escritura tienes que leerla
de acuerdo a lo que nosotros creemos de ella. No puedes tener criterio propio, no puedes mirar algo, ay, mira lo que dice aquí, no, ahí dice eso, pero nosotros decimos que es asado, diferente. Ahí te das cuenta cuando la Escritura nos advierte a nosotros sobre las doctrinas de demonios. O sea que hay doctrinas que son influenciadas por demonios. Y hay gente que son influenciados por demonios, no por la Biblia. Por eso aquí hubo mucha gente, y todavía lo hacen, la gente busca un texto para su predicación y de ahí lo cogen como pretexto para hablar todo lo que a ellos se les viene a la mente. El otro día me senté a ver una predicación de aquí, de un canal de aquí. Y la persona que estaba usó un pasaje del Antiguo Testamento, ahora no me acuerdo qué era lo que hablaba. Yo sé que estaba hablando de Ana, que Dios le prometió, ¿sabes? Que Ana estaba orando y estaba llorando, creía que estaba borracha. Okay. Pero entonces ella usó una parte donde dice, y en aquel día Dios le concedió tal cosa. Y su predicación estaba basada en aquel día. Tú necesitas esperar el día. Y es aquel día. Y el día, y gente hasta separada. Como que gran revelación, gran estupidez. Que tú me estás diciendo a mí con el día. El día. Y así vemos muchas predicaciones. Yo tenía un amigo que cuando evangelizaba allá afuera era, ¿dónde estás tú? Tú estás en la prostitución, ¿dónde estás tú? En la bebida, en las drogas, ¿dónde estás tú? Entonces otro ese mismo cogía la calle derecha. ¿Por qué calle tú estás andando? Y que si esto, que si lo otro, tienes que andar por la calle derecha. Y entonces otro mensaje que él tenía era quitar la piedra. Exacto, boga mar adentro. Hermano, usted tiene que bogar mar adentro. Tirar la red. Y es hora que usted tire la red y tú como un tonto ahí diciendo aleluya, ah, santo, qué revelación, ay, sama la calla. Mira, yo conocí un pastor amigo mío que un día llegó para predicar y cogió un tratado. Dijo, aquí me salvé. Esto es lo que voy a predicar, este tratado. Un tratado. Con eso predico. Por eso es que hay tanta falta de fundamento, tanta falta de enseñanza. Porque la gente lo que viene a buscar, lo que oye son predicaciones de inspiración, que muchas veces están basadas en cosas, boberías que pasan a diario. Y algunas veces están saturadas de política o de otras cosas. Entonces es bien importante uno tener un buen fundamento. Y ya me fui, pero el próximo jueves, con el favor de Dios, continuaremos con esto. ¿Le ha ayudado algo? Todavía no entra, esa fue la introduction. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre esto. Porque hay muchas cosas que nos dice la Escritura que tenemos que estar apercibidos porque estamos viviendo en los días más peligrosos. Y estamos viendo cosas que jamás habíamos visto. Y el ataque a la moral y el ataque a todo lo que sea santo. Ahora nosotros somos los malos y los malos son los buenos.
O yo oí una persona hablando, y esto no lo voy a justificar, porque ya estoy saturado de la cuestión esa de Smica, que si le dio la bofetada a aquel estoy saturado de eso. Ok. Pero después vi un documental de que el chamaco llevaba tiempo vacilándolo y vacilando a la mujer, ¿sabes? Y ya llega un momento en que uno se cansa. y vamos a tener donde quiera tú ves, ya han hecho memes y han hecho un número de cosas. Entonces había una persona hablando de que eso era un mal ejemplo, que si esto, que si lo otro, de violencia, que si esto, que si lo otro. Y dale. Pero esa misma gente no te dicen a ti que más que una violencia, tenemos a un Calle 13, tenemos a un Bad Bunny que degrada a la mujer, habla peste y cosas vulgares, y algunos raperos, y esos también. Esos son los ídolos, esos son los que nos representan mundialmente. A mí no me representan. Para que tú veas que una vara para una cosa y otra vara para otra. ¿Qué hace más daño? ¿La bofetada que le dio Smith a o lo que esta gente le siembran a toda la juventud? Y yo creí, los otros días estaban hablando, yo creía que las taquillas de estos raperos eran 200, 300. Mira, de Daddy Yankee, 2,000 y pico una silla, para que le digan a uno, me gusta la gasolina. No, este mundo está loco. Wow. Este mundo está loco. ¿Sé que yo voy a pagar 2,000 pesos por ver uno? No. Okay. Y los pagan. No lleno, no hay. Yo pagar para ver un tipo que no sabe cantar y hablando malo y hablando mal de la mujer y hablando vulgaridades. Eso es un espíritu de anticristo. ¿Ok? Y algunos de ellos han hecho hasta pacto con el diablo, porque el Bad Bunny ese ha hecho pacto con los Illuminati y toda esa gente. ¿Y qué hacen eso? Cautivar la juventud para dañarle su mente. Y eso es lo que la prensa aplaude. Los que se sienten orgullosos, que representan a Puerto Rico en el mundo entero. La gente dirá, ¿qué clase de gente salen de ahí? Pero, bueno, vamos a terminar porque si no me cortan la transmisión. Queremos despedirnos de aquellos que nos están viendo. Espero que lo que hemos enseñado hoy sea de bendición para ustedes y les ayude. El próximo jueves estaremos nuevamente ministrando, siguiendo hablando sobre este tema que es bien importante y hoy más que nunca es importante. Tú poder discernir lo que oye. Amén. Nos despedimos. Be blessed. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual.
No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.